Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de biología, en la cual veremos los temas que continúan a nuestra unidad número 1. En esta clase veremos los siguientes contenidos. ¿Qué es la vida y cómo se clasifica? Características de los seres vivos. ¿Cómo se organiza la vida? Categorías taxonómicas. Reinos de la naturaleza. Criterios para la división de la naturaleza en reinos. Reino Archaebacteria. Reino Bacteria. Aquí veremos las características de los seres vivos. Muchos científicos han intentado descifrar qué es la vida, pero sin embargo muchos de ellos han fracasado en esta respuesta, ¿no? Porque no todas son aceptadas completamente. Pero muchos coinciden en varias características que nos pueden ayudar a identificar un ser vivo. ¿Ustedes conocen alguna? Ante la pregunta anterior, cada uno de ustedes tiene su punto de vista de igual manera para poder identificar lo que es un ser vivo. Y para identificar lo que es un ser vivo, hay características en las cuales principalmente podemos basarnos. A continuación veremos las características. En cuanto a las características, tenemos elementos químicos. Estos elementos químicos componen lo que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos van formando lo que son las biomoléculas. Entre la siguiente característica tenemos lo que es el metabolismo. El metabolismo, que es una serie de reacciones que destruye las sustancias para que el organismo pueda tener vida, energía. Reacción al entorno. Todo organismo reacciona al entorno, ¿no? Es por eso que nosotros reaccionamos ante el entorno, ante un estímulo. Estímulo, respuesta del organismo, ¿no? Y como pueden ver, acá nos dice también, ¿no? Todos los seres vivos reaccionan a cambios en el entorno. Entre otra característica también que tenemos que es el crecer, desarrollar y reproducirse. Todo ser vivo cumple un ciclo vital, nace, crece, se reproduce y muere, al igual que nuestras células, ¿no? En el crecimiento aumentan de tamaño, en el desarrollo quiere decir que transmiten su información genética por medio de la reproducción. A continuación veremos los niveles de organización. Primeramente tenemos lo que es el átomo. El átomo que es una estructura la cual no puede ser dividida, es una estructura química, ¿no?
que está formada por lo que son electrones, protones y neutrones. Este pasa a otro nivel llamado molécula cuando se suma a otro átomo. Es decir, una molécula está formada por dos o más átomos. Posteriormente, la molécula pasa al nivel de organelos celulares, que forman diferentes estructuras dentro de una célula. Posteriormente, estos organelos celulares dan lugar al siguiente nivel, que es el de la célula. La célula es la forma de vida más pequeña que existe. Posteriormente, la unión de varias células entre sí dan origen al siguiente nivel, que es el nivel de tejido. Posteriormente, de la unión de varias células que han formado lo que es el tejido, van formando lo que es los órganos. Por ejemplo, en este caso, el tejido óseo, ¿no? Y posteriormente, los órganos dan el siguiente paso al siguiente nivel, que sería los aparatos y sistemas. Posteriormente de los aparatos y sistemas tenemos al organismo como tal. Posteriormente el organismo va a formar parte de un siguiente nivel, lo que es una población. Es decir, va a formar parte de un grupo de organismos de su misma especie. Luego vemos que el siguiente nivel nos lleva a lo que es la comunidad. Es la convivencia de distintas especies en una misma región. Por último, tenemos lo que es el ecosistema, que es la forma en la que se relacionan estos organismos de distintas especies entre sí. Y por último, tenemos lo que es el bioma, que es el lugar formado por varios ecosistemas. El estudio taxonómico lo que hace es clasificar a los seres vivos de acuerdo a ciertas características semejantes y diferentes, para lo cual se han distribuido distintas categorías, las cuales son categorías taxonómicas, entre las cuales tenemos primeramente reino, la cual incluye a todos los animales, ya sean vertebrados, invertebrados. En filo o división, acá por ejemplo tenemos ya una selección, ¿no? Por ejemplo, peces, mamíferos, anfibios, ¿no? Y más. Luego tenemos lo que es clase. En cuestión de clase tenemos lo que son, por ejemplo, todos los mamíferos. En cuestión de clase, todos los mamíferos, ¿no? Perro, gato, caballo, oso, vaca, ¿no? Y tantos otros animales. Luego en orden ya también podrían ser todos los carnívoros, ¿no? Todos los carnívoros como ser leones, tigres, perros, gatos, lobos. En familia, por ejemplo, podemos ver la familia de felinos, por ejemplo. La familia de felinos que son tigre, león, gato, ¿no? Por ejemplo. Luego, en género, el género puede ser el género pantera, digamos. Ahí están lo que son leones también, ¿no? Y en especie puede ser específicamente especie león. Así es como son las categorías taxonómicas. En cuanto a los reinos de la naturaleza, actualmente se conocen 6 reinos, los cuales son Archaebacteria, Bacteria, Protista, Fungi, Plantae y Animalia.
los cuales están divididos por sus distintas características, las cuales veremos a continuación. Acá tenemos los distintos criterios en los que se basan la clasificación de los reinos que habíamos nombrado anteriormente. Primeramente, entre los criterios tenemos los tipos de células. Ustedes recuerdan que hemos visto en primaria dos tipos de células, que son procariota y eucariota. Procariota pertenece a las células que no tienen núcleo, es decir, a los organismos unicelulares. Y la eucariota pertenece a los organismos pluricelulares, porque la célula eucariota tiene membrana nuclear, tiene un núcleo contenido dentro de ella. En cuanto al siguiente criterio, tenemos lo que son el número de células, que es lo que decíamos, unicelulares, pluricelulares. Unicelulares, ustedes saben que son propios de los organismos, como son las bacterias principalmente, ¿no? Pluricelular, a los organismos tales como plantas, animales y seres humanos. Forma de nutrición es uno de los criterios de igual manera, ya sea se clasifica en autótrofos o heterótrofos. Autótrofos porque elaboran su propio alimento y heterótrofos porque se alimentan de otros organismos. En tipo de reproducción, de igual manera, tenemos este criterio, el cual puede ser asexual y sexual. Primeramente veremos el reino Archaebacteria o Archaea. Las arqueobacterias o arcae son microorganismos bastante primitivos, los cuales pueden vivir en distintos hábitats, ya sea océanos, geysers, ya puede ser también el tracto intestinal de algún animal, termita o también en el del ser humano. Algunos de estos tienen diferentes formas, tienen formas ya sea esféricas, cilíndricas, de espiral, triangulares, lobulares, como pueden ver en las imágenes. Y también algunas de estas tienen lo que son flagelos, los cuales les permiten movilizarse. Como decíamos, estas pueden habitar en diferentes hábitats. Son aeróbicos y anaeróbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden o no necesitar oxígeno para vivir, ¿no? Mantenerse con vida. Autótrofos y heterótrofos. Algunas de estas son de carácter autótrofo y otras son de carácter heterótrofo. Reino bacteria o eubacteria. Este reino es de igual manera conocido como el de las bacterias verdaderas, porque en él están incluidas mayormente los microorganismos unicelulares procariotas, tales como son las bacterias y también las cianobacterias. A continuación veremos características de las bacterias. El reino bacteria. En cuanto a su hábitat, las bacterias en cuanto a su hábitat pueden encontrarse ya sea en mares, ríos, suelo, aire o también lo que son glaciares. En cuanto a su forma, estas pueden clasificarse en cuanto a su forma, ya sea pueden llamarse cocos, bacilos,
vibrios o espirilos. En cuanto a la forma de nutrición de las bacterias, es de carácter heterótrofo. Y en cuanto a los tipos de bacterias, tenemos lo que son las parásitas, lo que son las descomponedoras y también las simbióticas. Las cianobacterias también son llamadas algas verde-azules. Estas bacterias son un grupo especial porque poseen clorofila y como poseen clorofila pueden realizar lo que es el proceso de la fotosíntesis. Y como son bacterias, pertenecen a lo que son organismos unicelulares procariotas, por lo tanto carecen de núcleo. Estas, en cuanto a su hábitat, pueden soportar elevadas temperaturas, como también pueden encontrarse en lo que es en el agua, ya sea dulce, ya sea salada. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a practicar lo aprendido, realizando las actividades de nuestro libro, las cuales van a ser especificadas en plataforma como también en nuestra clase por Zoom. Lo recomendable es seguir las instrucciones. Hasta una próxima clase. Recuerden cuidarse mucho, los quiero mucho.